Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar del salseo más jugoso del momento. Prepárense porque vamos a desentrañar todo el escándalo que involucra a Serkan y Özge, dos de las figuras más queridas y a la vez polémicas del panorama actual. Los paparazzi los han acorralado y la cosa se ha puesto más tensa que un reality show en su última semana. Así que agárrense que nos vamos de lleno a la noticia. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes calientitos y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que hasta hace poco evocaban romance, éxito y una imagen casi perfecta. El galán de telenovela que ha robado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Ella, la actriz multifacética que ha demostrado su versatilidad en cine, teatro y televisión. Juntos parecían la pareja ideal, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras es mucho más complicada de lo que imaginamos. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Las señales eran sutiles, pero los más observadores notaron que ya no se les veía juntos tan seguido, que sus interacciones en redes sociales eran menos frecuentes y que en las alfombras rojas, la química que los caracterizaba había desaparecido. Los fans, por supuesto, empezaron a preocuparse y las teorías conspirativas no tardaron en inundar las redes sociales. ¿Infidelidad? ¿Problemas profesionales? ¿Desacuerdos irreconciliables? Las especulaciones eran infinitas. Lo que realmente encendió la chispa fue la cancelación repentina de un viaje que tenían planeado a las Islas Maldivas, un destino que ambos habían promocionado con entusiasmo en sus redes sociales durante meses. El repentino silencio sobre el tema y las fuentes cercanas a la pareja que afirmaban que algo grave había sucedido, hicieron que la especulación se disparara. Pero la verdadera bomba explotó hace unos días, cuando los paparazzi los captaron en situaciones comprometedoras. Las primeras fotos que circularon en portales de noticias y revistas del corazón mostraban a Serkan saliendo de un lujoso restaurante en compañía de una misteriosa mujer rubia. Las imágenes eran borrosas, pero suficientes para encender las alarmas. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué tipo de relación tenía con Serkan? Las preguntas se multiplicaban por segundo. La revista Hola, Corazón fue la primera en publicar las fotos, acompañándolas de un titular explosivo: Serkan infiel. Captado con una misteriosa acompañante en una cena romántica. La revista afirmaba haber identificado a la mujer como Elif Demir, una conocida diseñadora de interiores que había trabajado con Serkan en la decoración de su nueva mansión. Este detalle, aunque aparentemente insignificante, añadió una capa de complejidad al asunto, sugiriendo que la relación entre Serkan y Elif podría ser más profunda de lo que se pensaba inicialmente. Y como si esto no fuera suficiente, al día siguiente salieron a la luz fotos de Özge en una actitud cariñosa con un famoso director de cine. Las imágenes mostraban a Özge y al director riendo y abrazándose en un café. Aunque no había nada explícito, la cercanía entre ellos era innegable. La prensa del corazón se hizo un festín con estas imágenes, especulando sobre una posible venganza por parte de Özge. ¿Estaba intentando darle una cucharada de su propia medicina a Serkan? ¿O simplemente se trataba de una amistad inocente? El director en cuestión, Deniz Aksoy, es una figura respetada en la industria cinematográfica, conocido por su talento y también por su fama de mujeriego. Esta reputación, sin duda, no ayudó a calmar las aguas. De hecho, varias fuentes anónimas cercanas a Özge declararon a diferentes medios que la actriz y Deniz habían estado trabajando juntos en un nuevo proyecto cinematográfico, lo que podría explicar la cercanía entre ellos. Sin embargo, la naturaleza de las fotos, con Özge apoyando la cabeza en el hombro de Deniz y la constante sonrisa en sus rostros, sugería una relación que iba más allá de lo estrictamente profesional. El escándalo creció como la espuma y llegó a un punto crítico cuando los paparazzi lograron acorralar a Serkan y Özge por separado. Las preguntas fueron directas y sin rodeos. ¿Están en crisis? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿Piensan separarse?
Tanto Serkan como Ozge se mostraron visiblemente incómodos y evitaron dar respuestas claras. Serkan se limitó a decir que su relación con Ozge era complicada, y que estaban trabajando en ello. Ozge, por su parte, aseguró que las fotos con el director de cine habían sido sacadas de contexto y que no había nada de qué preocuparse. Serkan, visiblemente tenso, fue abordado por un grupo de paparazzi a la salida de un gimnasio. A pesar de intentar mantener la compostura, su nerviosismo era evidente. Sus declaraciones, ambiguas y evasivas, solo sirvieron para alimentar aún más la especulación. Por otro lado, Ozge fue interceptada a la salida de un estudio de grabación. A pesar de intentar mantener la calma, su voz temblaba ligeramente al responder a las preguntas de los periodistas. Sus palabras, aunque intentaban minimizar la situación, no lograron convencer a la opinión pública. Pero las explicaciones no convencieron a nadie. La prensa y los fans siguieron presionando, exigiendo una respuesta definitiva. La situación se volvió insostenible y Serkan y Ozge se vieron obligados a emitir un comunicado conjunto en sus redes sociales. En el comunicado, reconocían que estaban pasando por un momento difícil en su relación, pero negaban rotundamente cualquier rumor de infidelidad. Aseguraban que se amaban y que estaban luchando por salvar su relación. Pedían respeto y comprensión a sus fans y a los medios de comunicación. El comunicado, escrito en un tono sobrio y formal, fue recibido con escepticismo por parte de muchos. Algunos fans expresaron su decepción, argumentando que la pareja había perdido la credibilidad que tanto les había costado construir. Otros, más comprensivos, mostraron su apoyo y les desearon lo mejor en este difícil momento. Sin embargo, la gran mayoría coincidió en que el comunicado era vago y poco convincente, y que no abordaba directamente las acusaciones de infidelidad. Sin embargo, muchos no creyeron en sus palabras. Las fotos y los rumores eran demasiado fuertes como para ser ignorados. Algunos fans se mostraron decepcionados y dolidos, mientras que otros se solidarizaron con la pareja y les desearon lo mejor. La controversia sigue latente y el futuro de la relación de Serkan y Ozge es incierto. La página de fans más grande de Serkan en Instagram, con más de 1 millón de seguidores, fue inundada de comentarios negativos y acusaciones de infidelidad. La situación llegó a tal punto que los administradores de la página se vieron obligados a cerrar los comentarios y emitir un comunicado en el que pedían respeto y comprensión para Serkan y Ozge. De manera similar, la cuenta de Twitter de Ozge se convirtió en un campo de batalla, con fans y detractores intercambiando insultos y acusaciones. La polarización de la opinión pública era evidente y la situación amenazaba con salirse de control. Pero, ¿qué hay detrás de todo este escándalo? ¿Cuáles son las verdaderas razones de la crisis? Analicemos algunos de los factores que podrían estar influyendo en la situación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión constante a la que están sometidas las celebridades. Serkan y Ozge son figuras públicas que viven bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, lo que puede generar un estrés enorme y afectar su vida personal. Además, la constante invasión de su privacidad por parte de los paparazzi puede generar un sentimiento de paranoia y desconfianza, dificultando aún más la construcción de una relación sólida y saludable. El simple hecho de salir a cenar o tomar un café se convierte en una odisea, con la constante amenaza de ser fotografiados y juzgados por cada uno de sus gestos. Además, la competencia en el mundo del espectáculo es feroz. Serkan y Ozge están constantemente luchando por conseguir nuevos proyectos y mantenerse en la cima. Esta competencia puede generar envidias, rivalidades y tensiones en su relación. También es posible que sus agendas profesionales sean muy diferentes y que tengan poco tiempo para pasar juntos, lo que puede afectar la comunicación y la intimidad en la pareja. En el caso de Serkan, su reciente éxito en una serie de televisión internacional le ha obligado a pasar largos periodos de tiempo lejos de casa, filmando en diferentes países. Esta distancia sin duda ha afectado la relación con Ozge, generando sentimientos de soledad y resentimiento. De manera similar, la carrera de Ozge como actriz de teatro le exige un compromiso constante y una dedicación absoluta, lo que le deja poco tiempo para dedicar a su vida personal. Otro factor a considerar es la diferencia de personalidades. Serkan es conocido por ser un hombre extrovertido, carismático y con una gran facilidad para socializar. Ozge, por su parte, es más reservada, introspectiva y selectiva con sus amistades. Estas diferencias pueden generar conflictos y malentendidos en la relación.
La extrovertida personalidad de Serkan puede ser interpretada por Ozge como una falta de compromiso o una necesidad constante de atención. Por otro lado, la reservada personalidad de Ozge puede ser vista por Serkan como una falta de interés o una incapacidad para disfrutar de la vida social. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden erosionar la confianza y la intimidad en la pareja. También es importante tener en cuenta la influencia de las redes sociales. Serkan y Ozge son muy activos en redes sociales y comparten aspectos de su vida personal con sus fans. Sin embargo, esta exposición constante puede generar críticas, comentarios negativos y comparaciones que pueden afectar su autoestima y su relación. La constante necesidad de mostrar una imagen perfecta en las redes sociales puede generar una presión adicional sobre la pareja, obligándolos a ocultar sus verdaderos sentimientos y a aparentar una felicidad que quizás no exista. Además, la constante comparación con otras parejas famosas puede generar sentimientos de envidia y frustración, afectando la autoestima y la confianza en la relación. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que haya terceras personas involucradas. Aunque Serkan y Ozge niegan rotundamente cualquier rumor de infidelidad, las fotos y los testimonios de fuentes cercanas a la pareja sugieren que podría haber algo más. Es posible que alguno de los dos haya sentido atracción por otra persona, y que esto haya generado tensiones y celos en la relación. En el caso de Serkan, la relación con la diseñadora de interiores Elif Demir ha sido objeto de numerosas especulaciones. Aunque no hay pruebas concretas de una relación romántica entre ellos, la cercanía entre ambos y la complicidad que se percibe en las fotos han alimentado los rumores. De manera similar, la relación de Ozge con el director de cine Deniz Aksoy ha generado dudas y sospechas. Aunque Ozge insiste en que su relación con Deniz es estrictamente profesional, la cercanía entre ambos y la química que se percibe en las fotos sugieren que podría haber algo más. En definitiva, el escándalo que involucra a Serkan y Ozge es un claro ejemplo de los desafíos y las dificultades que enfrentan las parejas famosas. La presión mediática, la competencia profesional, las diferencias de personalidad y la influencia de las redes sociales son factores que pueden afectar su relación y ponerla a prueba. Si Serkan y Ozge lograrán superar esta crisis y salvar su amor, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este escándalo ha dejado una marca imborrable en su imagen pública y en la percepción que tienen sus fans de ellos. Los expertos en relaciones públicas sugieren que la pareja necesita un plan de acción estratégico para recuperar la confianza de sus fans y reparar su imagen pública. Esto podría incluir entrevistas exclusivas en las que aborden directamente las acusaciones de infidelidad, acciones benéficas conjuntas para mostrar su compromiso con causas sociales y, sobre todo, un cambio en su comportamiento en las redes sociales, mostrando una imagen más auténtica y transparente. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serkan y Ozge lograrán superar esta crisis? ¿Piensan que hay terceras personas involucradas? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente está pasando? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Recuerden que este espacio es para compartir nuestras ideas y disfrutar del chisme con respeto y buena onda. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del escándalo de Serkan y Ozge. Como vimos, la relación de esta pareja está pasando por un momento muy difícil y su futuro es incierto. La presión mediática, los rumores de infidelidad y las posibles diferencias de personalidad son factores que están influyendo en la situación. Pero al final, solo ellos saben lo que realmente está pasando y si podrán superar esta crisis. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan entretenido con el salseo. Recuerden que siempre estoy aquí para mantenerlos informados y para compartir con ustedes mi pasión por las noticias del corazón. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el escándalo de Serkan y Ozge? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el salseo. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas.
Les prometo que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.